Hola, buenas tardes. Hoy es martes 16 de marzo. Bienvenidos a Cumbres, un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi, un proyecto en el que reimaginar el futuro de la farmacia hospitalaria. Esta tarde continuamos con la ascensión al naranjo de Bulnes, con la ascensión de ser motor del cambio, con la extensión de cómo visualizar la innovación y la transformación de la farmacia hospitalaria. La semana pasada, el martes pasado, nos acompañaron Xavier Marcet y Gerardo Cajaraville y pudimos compartir reflexiones interesantes, ¿no? Reflexiones que marcaron el camino, ¿no? Y un poco nos definieron cómo iba a ser o cómo debería de ser todo este trasfondo que tiene que ver con las dificultades de innovar y transformar, ¿no? Como nos decía Xavier, que innovar es una cosa compleja y que no es fácil, y como Gerardo nos ponía un poco como punta de lanza hitos, ¿no? Vinculados a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, vinculados a la transformación ¿no? Que habían cambiado la forma y el leitmotiv de la profesión, ¿no? Esta tarde, antes de empezar esta segunda cumbre, ¿no? Esta segunda extensión del Naranjo de Bulnes desde un punto de vista o una visión mucho más de demostración, ¿no? Con dos compañeros con los que compartiremos reflexiones más prácticas, más del día a día, más de su visión y de su perspectiva. Antes de darles paso, me gustaría empezar con una frase de Bauman, que dice que uno no puede estar seguro de lo que debe hacer y jamás tendrá la certeza de que ha hecho lo correcto. Y bueno, pues esto refleja la dificultad o las dificultades añadidas, que no son menores, que tienen que ver con esta forma metafórica que hemos utilizado a la hora de hablar de innovación, ¿no? Sin utilizar de una forma directa la palabra innovación, ¿no? Y es hablar de ser motor del cambio, ¿no? De la actitud, de
de la visión, ¿no?, personal, ¿no?, y de la visión de la farmacia hospitalaria para ser motor del cambio, ¿no? Entonces, me gustaría dar paso al primer invitado de esta tarde. Buenas tardes, Manu. Tenemos a Manu Murillo. Manu es farmacéutico hospitalario y trabaja en el Hospital Universitario Virgen de Macarena. ¿Qué tal, Manu? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes a todos. Para mí la verdad que es un honor poder estar hoy con vosotros, compartir cartel con todo este elenco de profesionales de la farmacia hospitalaria y de otros ámbitos. Y bueno, al final si conseguimos sintetizar una serie de ideas y reflexiones que puedan servir al resto de compañeros para la práctica clínica diaria, pues creo que habremos logrado el objetivo. Fantástico. Yo creo que un poco es esto, ¿no? Es decir, al fin y al cabo el objetivo de esta ascensión, ¿no?, de esta cumbre que siempre definimos, ¿no?, desde este punto de vista de pasar por el campo base y ascender, es tener este coloquio, ¿no?, tener una conversación. Y al final lo que es más necesario hoy que nunca es tener espacios para poder conversar de una forma pausada, ¿no?, para poder conversar entre compañeros, ¿no?, que están en el día a día. O sea que fijo que nos lo pasaremos fantástico esta tarde. Vamos a dar paso a nuestro segundo invitado, a Héctor Alonso. Buenas tardes, Héctor. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodrigo. En el Hospital Dr. Negrín. Y nada, bienvenido, Héctor. Gracias, Rodrigo. Un placer estar aquí esta tarde. La verdad que ahora en el año, más que nunca, de los webinars y de la formación online, la verdad que siempre hemos tenido muchos espacios para el conocimiento y a lo mejor un poco para la reflexión, ¿no?, y el debate. Así que enhorabuena a todo el equipo de Cumbres por permitir este espacio tan innovador. Nada, pues nada, muchísimas gracias a los dos. Antes de empezar, me gustaría preguntaros, ¿no? Es decir, es como esto de eras una vez, ¿no? Eras una vez la vida, ¿no? Eras una vez la innovación, eras una vez la visión, eras una vez la perspectiva y el recorrido que cada uno tenemos en nuestra mochila, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieseis compartir en este Eras una vez cuál es la visión, ¿no?, o la perspectiva, así como de forma resumida, el gran titular o titulares con los que identificáis, ¿no?, a la farmacia hospitalaria como motor del cambio. Héctor. Pues bueno, si me preguntas en base a mi experiencia, pues eras una vez un farmacéutico de hospital que, como experto en medicamentos, teníamos un alto nivel de conocimiento en los aspectos técnicos del medicamento, que en un momento determinado le tocó trabajar en una unidad clínica y vio que realmente teníamos que trabajar en integrar los conocimientos clínicos con los de la íntegros, ¿no?, los más intrínsecos de la profesión, que son los técnicos, realmente para participar en la toma de las decisiones con respecto a los medicamentos y poder mejorar la vida de los pacientes. Y en ese Eras una vez, Manu, ¿qué era ese Eras una vez para ti? Pues para mí ese Eras una vez es aquel que llega a un servicio de farmacia, concretamente allí en Sevilla, llega recién aprobado el FIR y justo cuando te crees que sabes mucho porque has aprobado el FIR, te das cuenta que el servicio y la farmacia hospitalaria es otra cosa, que es una gran exigencia y que solo con sacrificio, humildad y readaptación a todos los cambios eres capaz de afrontar tu día a día. Me gustaría, a veces lo pregunto, depende de cómo se vaya terciando, pero me gustaría así como de forma rápida preguntaros a los dos por qué sois farmacéuticos, ¿no? O qué os motivó a ser farmacéuticos. Manu, ¿por qué eres farmacéutico y no sé, enfermero, médico de primaria, trabajador social o no sé, o cualquier otra cosa? Pues en mi caso yo creo que el motor principal fue ayudar a las personas. Eso sí tenía claro que de alguna forma me gustaba, no sé si también porque he estado pues desde pequeño en un ámbito familiar con personas mayores, etcétera, y quería un poco devolverle
todo eso que me habían dado ellos a mí durante tanto tiempo. Y luego, por otra parte, también pues el gusanillo de la ciencia, de investigar los medicamentos, y quizás sí que tenía claro lo que no, era en este caso pues ser médico, y a raíz de ahí pues dieron, no sé, una serie de conjeturas que hicieron que me decantara por ser farmacéutico, porque además me pareció una profesión muy bonita y a la vez que te ofrece un abanico de posibilidades para desarrollarte como persona y profesionalmente. Entiendo que en mi caso, vaya, nunca me habían hecho esta pregunta. En mi caso nací con los medicamentos. Mi padre es farmacéutico de farmacia comunitaria y yo veía como las personas enfermas venían a la farmacia, ¿no? Se llevaban un jarabe milagroso y luego pues volvían curados. Y me interesó mucho más que el medicamento milagroso en sí que se dispensaba, cómo funcionaba. Y lo cierto es que entré en la facultad pensando en las moléculas, en cómo funcionarían dentro de los pacientes, y lo cierto es que una parte importante de nuestra profesión con qué le pasa a los pacientes y cómo van evolucionando es el hospital. Así que terminé desarrollando mi labor asistencial en el hospital. Pues en este sentido hablaban el otro día Gerardo también. Yo creo que tenemos una atracción muy vinculada porque hay una parte muy vocacional, ¿no? En el ejercicio de las profesiones vinculadas a ciencias de la vida, ¿no? En las profesiones sanitarias, ¿no? Hay una vinculación o muy vocacional o que tiene que ver, como contaba Héctor, ¿no? Con una visión muy personal, ¿no? O de trayectoria familiar en la que en el entorno de cada uno, sean padres, tíos, abuelos, tías o cualquier familiar o conocidos, ¿no? Pues tiene una vinculación con el sector, ¿no? Pero siempre hay un elemento nuclear y común a todos que tiene que ver con esta parte de la visión o centrarnos en la parte de las personas, ¿no? Y me gustaría empezar, ¿no? Empezar a darle al lío, ¿no? Y empezar a generar ya esta visión y ese debate de esta tarde. Y me gustaría empezar con Estaba viendo la parte de cómo podíamos enfocar esta cumbre de esta tarde y me gustaría capturar un tuit, ¿no? Un tuit de el congreso, de vuestro congreso, ¿no? Del congreso de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria del año 2020, que fue un congreso diferencial por lo virtual, ¿no? Por la incertidumbre, por la capacidad de tener que adaptarse a un contexto diferente. Y Olga Delgado comentaba en un tuit: no hay sitio para estar sentados en el servicio de farmacia detrás de un ordenador, hay que estar integrados plenamente en las unidades clínicas. Hemos demostrado lo que podemos hacer y ahora toca crecer en número, ¿no? O crecer en el valor que aporta la farmacia. Me gustaría empezar a tocar el debate porque además hay un elemento común, ¿no? Y es que tanto Héctor como Manu comparten un hilo conductor, ¿no? Porque Manu rotó en el servicio con Héctor, ¿no? Cuando hizo la residencia y, bueno, pues también se pudo empapar de una filosofía y de una forma de abordar el funcionamiento de la farmacia hospitalaria que es tremendamente interesante, ¿no? Entonces me gustaría empezar por esta, ¿no? Muchas veces dentro de las unidades clínicas, ¿no? Y Héctor yo creo que lleva trabajando desde hace años, ¿no? Es un referente trabajando desde el punto de vista, ¿no? Interiorizando dentro de una unidad clínica en urgencias, pero me gustaría saber qué pensáis, ¿no? Es decir, si somos motores del cambio de verdad, ¿no? Si esto es una anécdota, si todavía nos queda mucho, ¿cómo está esto? Héctor. Pues me interesa mucho que empiece Manu este debate, porque realmente, bueno, Manu tuve la suerte de tenerlo en casa y compartir con él, pero realmente no, tenemos una visión en mi servicio de farmacia
muy clínica hace muchos años, ¿no? Y él de alguna manera, ¿no?, venía a intentar participar de ese entorno. Así que si no te importa, Manu, me gustaría escucharte primero para luego que debatemos una visión general conjunta. Bueno, pues yo en primer lugar decir que comparto el objetivo de que ese farmacéutico tiene que estar en las unidades clínicas, pero para mí lo más difícil es el cómo, es decir, el camino. Porque ese farmacéutico en las unidades clínicas lo primero que tiene que estar es preparado, tiene que estar formado. Yo particularmente pues, no me gustaría tener un farmacéutico macetero en un área clínica y creo que eso es una cosa que exige varios años de formación, existe una cultura también. Eso no es de la noche a la mañana decir, pues me cojo 5 manuales y en un año estoy trabajando en el área clínica, sino que yo creo que sí que hay que definir muy bien los parámetros, los procedimientos a seguir para llegar hasta allí. Y eso es un proceso que lo veo lento, sobre todo en función también del tipo de servicio y hasta dónde tiene el nivel de integración. Y crees, Héctor, pero ¿crees que en este contexto estamos muy equiparados? Es decir, quiero decir, me explico. ¿Es algo que está sentado, ¿no? Es decir, o es una cuestión que depende mucho de la ubicación, de la actitud de las personas que trabajan, de la pasión, del compromiso, ¿no?, de la visión, de la valentía de los profesionales que están vinculados a un servicio de farmacia, ¿no? Es decir, que son más situaciones puntuales que están vinculadas a personas o que es una forma de trabajo generalizada. Yo creo que a día de hoy no es una situación generalizada en los servicios de farmacia. Por supuesto, las barreras que se encuentran en cada servicio de farmacia pues son muy diversas. Una, evidentemente, son los recursos humanos, pero dentro de hospitales con más o menos los mismos recursos, vemos que no está del todo implantado o en la misma proporción. Es muy importante, yo creo que Olga en ese tuit lo dejó caer, no es lo mismo un farmacéutico clínico participando dentro de un equipo interdisciplinar que un farmacéutico haciendo lo mismo que en la farmacia en la unidad clínica. Son cosas distintas. Evidentemente, la unidad clínica puede ser más requerido para aspectos técnicos del medicamento, evidentemente algún que otro aspecto clínico, pero no es lo mismo un farmacéutico clínico en la farmacia que fuera de ella. Con esto quiero decir que realmente dentro de la formación, que ya no vamos a hablar de cuántos años hace que tenemos nuestro programa de farmacia hospitalaria, con el tiempo hemos ido adquiriendo competencias, lo decía Gerardo Carjaville en la sesión anterior, a través del BPS, formación a través de la SEF, pero realmente no está integrado en la sociedad adquirir conocimientos y competencias clínicas que permiten desarrollar esa labor de una manera adecuada. La manera adecuada no es la que diga nadie en concreto. La manera adecuada es saber si estás compartiendo resultados con el equipo clínico con respecto a los pacientes. Esa es la manera de averiguar si realmente hay una integración dentro del equipo. Compartir resultados, compartir objetivos. ¿Y creéis que los dos que estuvisteis, o sea, Manu, tú que estuviste con Héctor, ¿no? Y esa atracción, volvemos a una parte, un eje nucleador que desde mi punto de vista somos organizaciones de conocimiento, ¿no? Somos organizaciones que prestamos servicios sanitarios, es decir, esta es la misión de cualquier servicio de salud, ¿no? De cualquier hospital, es prestar servicios asistenciales, ¿no? Y la cadena vertebral o la columna vertebral de este sistema que presta servicios asistenciales es el conocimiento, ¿no? Es el conocimiento. En este sentido, yo creo que a ambos, ¿no? Me gustaría saber cuál es la visión, porque creo que lo que acabas de comentar está lleno de matices que son oro puro, ¿no? Al final, cuando hablamos de la formación, ¿qué tipo de gap hay entre lo que pensamos o pintamos en un documento, ¿no?
¿no? O lo que creemos que deberíamos de estar formados a las competencias reales, ¿no? Yo creo que hablabas de este concepto de lo multidisciplinar y lo versus lo interdisciplinar y al final, ¿cuáles son las lagunas, ¿no? Que desde la farmacia hospitalaria para trabajar en esas unidades clínicas tenemos, ¿no? O deberíamos de abordar, ¿no? O deberíamos de tener en cuenta para poder anticiparnos. Yo creo que principalmente uno de los problemas puede ser el tiempo de tener una necesidad exclusiva en un área. O sea, para esto necesitas, aparte de un trabajo extra en tu casa de preparación, necesitas un tiempo de ir a la unidad, que la unidad te conozca. Al principio, digamos que te dan como el referente simplemente en el medicamento, luego ir ganándote a raíz de tu esfuerzo la confianza y, por lo tanto, participando cada vez más, pero sí que necesitas un poco ese tiempo a lo largo de tu día para estar solo en ese servicio y dedicarte a formar parte de ese servicio como uno más. Y eso exige un esfuerzo y un tiempo que yo creo que lo debemos quitar de otro sitio para luego obtener mejores resultados en un futuro. A ver, yo creo que evidentemente, ¿no? Dentro de la actividad o de la cartera de servicios del servicio de farmacia hospitalaria, tenemos que, bueno, ocurre constantemente, tenemos que determinar a qué queremos dedicarle tiempo, ¿no? Dónde puede tener más valor dedicar tiempo. Por un lado, estamos constantemente, ¿no? Reorganizando, ¿no? En el servicio, automatizando el servicio a través de la tecnología para ganar tiempo, en principio, para centrarlo, ¿no? En otras cosas que podemos creer más relevantes. En principio, en el hospital no hay nada más relevante que los pacientes y que conseguir el resultado deseado. No es que les llegue el medicamento, es que les llegue el medicamento correcto y obtenga el resultado deseado. Creo que en ese aspecto, evidentemente el hospital es un ambiente eminentemente clínico y entonces no solo se trata de optimizar que ese medicamento está bien preparado, optimizar que ese medicamento esté bien administrado o la velocidad de administración o ajustado, sino que esté seleccionado adecuadamente, que tenga un plan farmacoterapéutico que la evidencia científica diga que ese paciente va pues, a vivir más o va a tener menos ingresos hospitalarios. Y para participar en esa toma de decisiones del diseño del plan farmacoterapéutico, creo que debemos de dar ese paso más en la farmacia hospitalaria para conseguir los resultados deseados. Yo creo que se trata de tres conceptos. Uno es conocimiento, sin duda, clínico que hay que adquirir. Otro es compromiso, es lo que hablaba Manu. La formación orientada a unos objetivos requiere compromiso. Y otras son las habilidades. Realmente, si solo estudiamos las guías, estudiamos las últimas recomendaciones, estudiamos opiniones de expertos, de alguna manera es una borrachera de teoría, es una borrachera de conocimiento. Todos esos conocimientos en el paciente que cada día tenemos que revisar el tratamiento, que tenemos que seleccionar una medicación, que tenemos que optimizar la preparación, como no, de esa medicación, que tenemos que fabricar en el laboratorio de farmacotecnia esa medicación. Creo que tenemos que tener la habilidad de trasladar los conocimientos a la práctica. Y eso forma parte de lo que es la habilidad. No solo es, a veces nos centramos en los conocimientos, ¿no? Y las habilidades para trasladar eso a la práctica diaria probablemente sea la barrera más limitante en todo eso. Creo que de alguna manera debemos fomentar, guiar qué conocimientos para cada una de las áreas se requieren y qué habilidades y que puedan ser valoradas se requieren para tener una actividad que lleve a esos resultados deseados. Juli, entonces, en este sentido, creo que nos centramos siempre en o sea, al final el sistema, la conversión, ¿no? O
Es decir, el indicador de conversión del sistema siempre ha sido la actividad, ¿no? Si ponemos, yo siempre contamos este ejemplo que si pusiésemos o sea, estuviésemos aquí compartiendo, ¿no? Como estamos compartiendo los tres y metiésemos a 3 compañeros, compañeras más de otras generaciones, ¿no? Gente que ya está jubilada, gente que está a punto de jubilarse, gente que está ahora en la universidad, la forma en la que se prestan los servicios asistenciales no difiere, ¿no? Es decir, sí que ha aumentado mucho la tecnología, ¿no? Sí que ha aumentado mucho, es decir, un poco la eficiencia, por decirlo de alguna manera, de los procesos, pero la forma en la que hacemos las cosas no difiere de cómo se prestaban los servicios hace 2, 3, 4 décadas, ¿no? Es decir, seguimos haciendo las mismas cosas de forma automatizada, ¿no? Y sin preguntarnos por qué, ¿no? Es decir, como las altas se dan a partir de las 12, se come a la 1, se cena a las 8, se informa a última hora, el pase de guardia. Estas cosas son como automatismos que tenemos dentro. Entonces, en esta parte, ¿no?, de visión de nos tenemos la actividad, ¿no? Es decir, en la calidad, ¿no? En buscar la excelencia, ¿no? Y parece que la forma de distinguirnos es a través de la excelencia, y la excelencia hay que buscarla constantemente, ¿no? Pero todos, ¿no? Pero me gustaría pensar en esta sensación de trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Tanto como decía Manu, no ser un macetero, como comentabas tú, Héctor, ¿no? Desde vuestra experiencia personal, me gustaría que pudieseis compartir con todos nosotros qué es lo que sentís. Es decir, ¿qué sensación, no qué es lo que hacéis? Es decir, Héctor, a lo largo de todos estos años en el que eras una vez un relato, querías ser, ¿no? Es decir, desde cuando estabas haciendo la residencia, tenías en la mente trabajar de forma interdisciplinar y trabajar con unidades clínicas y aportar este valor que acabas de concentrar de forma tan clarividente. Más allá de lo que haces, ¿no?, que hacéis ambos, ¿qué es lo que sentís? ¿No? Es decir, ¿qué sensación tenéis frente, ¿no?, o cuando trabajamos de forma interdisciplinar o multidisciplinar? A veces nosotros en el sistema sanitario somos muy dados a trabajar en grupo y no en equipo, ¿no? Y esos matices son diferentes, ¿no? Entonces me gustaría saber qué sensación que sentís vosotros a lo largo de vuestra experiencia de este tiempo, ¿no? Hombre, en mi caso, ¿no?, y después de tantos años y después de bueno, haber tenido la oportunidad de empezar a trabajar en la unidad clínica, te puedo asegurar que yo he sentido todo. He sentido frustración, miedo, agotamiento, pero también he podido sentir compromiso, pasión y satisfacción con los resultados. Yo creo que una de las cosas que más me hicieron frustrarme y de alguna manera darme de bruces con la realidad, ¿no?, es que, bueno, yo iba a urgencias primero a implantar la prescripción electrónica, que era, bueno, un pequeño paso. Si algo he aprendido en este tiempo también es que de las pequeñas oportunidades surgen las grandes cosas muchas veces. Y de paso de que iba a implantar la prescripción, pues iba a revisar los tratamientos. Claro, cuando estaba en la unidad centrado en los medicamentos, ¿no? Y para mí las dosis estaban bien, las frecuencias estaban bien administrados, ¿vale? Pero llegaba el médico y cambiaba todo. Eso de alguna manera me rompía porque no estaba entendiendo el objetivo, no estaba compartiendo objetivos. Ese medicamento prescrito estaba bien dosificado, bien en dosis, pero no era lo que el paciente necesitaba. Eso lo que me hizo a mí es que, ¿no?, para hacer las cosas distintas había que pensar de manera distinta. De alguna manera tenía que cambiar el enfoque. El enfoque, por mucho que tuviera el paciente delante, estaba puesto en el medicamento. Estaba puesto que era para lo que yo me había formado, para lo que había aprendido a hacer. Y tuve que cambiar el enfoque, ¿no?, un poquito más allá y tanto, vamos, levantar la nariz del ordenador y los pacientes que estaban enfrente, ahí es donde estaban, y tenía que aprender qué es lo que necesitaban esos pacientes para mejorar, para curarse, para paliar, para disminuir su mortalidad en la evidencia científica y luego trasladar a través de los medicamentos, ¿no?, esa mejoría. De alguna manera, el enfoque, ¿no?, primero la frustración de que no tenía el enfoque puesto en el lugar correcto, ¿no?, y luego el compromiso en que a dónde quería llegar. Como dice Manu, es una carrera de fondo, no es una carrera
que se pueda aprender en una rotación, en un año, ni siquiera en 2, si quieres luego podemos hablar de eso. Pero se trataba de cambiar el enfoque y luego los conocimientos y las habilidades iban dirigidos al mismo foco. Ahí estaba la clave. El enfoque y luego todo el compromiso hacia esos objetivos. Y de alguna manera ese entender y sobre todo por el camino ver que era el camino adecuado, ¿no? Es lo que hace que luego aparezca la pasión y aparezca todo el esfuerzo que conlleva, pues ni se note para conseguir llegar al objetivo. Es muy gratificante escuchar esto que las grandes oportunidades están en las pequeñas cosas, ¿no? Porque al final en el camino tenemos un camino que muchas veces de muchas cosas el cambio es un cambio cultural, ¿no? Es decir, la transformación no es una transformación tecnológica, ¿no? Es una transformación cultural y lo estamos viendo ahora más que nunca, ¿no? Es decir, la capacidad de cambiar, ¿no? en un contexto que es más incierto que nunca, ¿no? Que ahora hacer planes a X meses ya se antoja ya como una aventura bueno, un poco desconocida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, creo que muchas veces está en esto, ¿no? En el enfoque, como comentabas, en entender que las frustraciones se evitan con los pequeños pasos generan grandes cambios, ¿no? Grandes cambios. Manu, ¿tú qué sientes, ¿no? ¿Qué sentiste cuando trabajaste, cuando rotaste desde tu época, ¿no? de residente hasta ahora dentro del hospital? ¿Cuál es la sensación que tienes de esa visión de trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Y de ese relato que comentaba Héctor, ¿no? Entre lo que uno tiene el enfoque, ¿no? Para lo que cree que sabe, tiene el conocimiento y traslada o quiere transferir ese conocimiento al resto, y cuando uno choca con la realidad, ¿no? Como algo que parece que está muy bien estructurado en el libro, ¿no? Alguien te lo cambia porque el foco no está puesto en quien debe estar, ¿no? Pues quizá un poco también, como comentaba Héctor, sentimientos enfrentados, ¿no? También yo creo que depende un poco del nivel de exigencia que te pongas a ti mismo. En mi caso, bueno, pues siempre he intentado hacerlo lo mejor posible o tener como de referente a esas personas que han marcado una trayectoria, o sabemos todos que han hecho cosas que han sido de mucha relevancia, y entonces siempre que llegas a una rotación, a un servicio, te marcas el objetivo de intentar ser una persona muy útil, de hablar el mismo idioma y de que incluso, si puede ser, al final de tu rotación puedan delegar algo en ti como muestra de confianza que te has ganado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto es muy difícil si hablamos de rotaciones de un mes, mes y medio, y justo esa frustración que aparece a lo mejor las 2, 3 primeras semanas, a lo mejor empieza a desaparecer cuando llevas ya un mes o la cuarta semana, y justo cuando te empiezas a sentir mejor cambias de rotación. Pero también es verdad que creo que nosotros, como somos unas personas que nos adaptamos bastante bien ante los cambios, distintas situaciones, realmente sentir ese feedback del médico y cuando depositan una confianza en ti, aunque sea lo que tú has comentado, pequeños cambios, es una satisfacción por el trabajo bien hecho, que te vale la pena todo lo que has pasado previamente. Pero claro, en nuestro caso yo creo que se acentúa más porque cada mes, 2 meses, 3 meses tienes que cambiar y partes de cero, ¿no? No como una persona que trabaja en un área clínica que pasa por esto durante un periodo al principio y luego ya puede tener más esa evolución, ¿no? Y poder ir haciendo más cosas, ¿no? Me gustaría después pasar a hablar, que hablásemos los tres o conversásemos sobre la parte de la formación, pero antes de pasar, me gustaría que Héctor compartiese cuál es la visión de este trabajo interdisciplinar, ¿no? Este trabajo como el que llevas haciendo tú o pues en la última década, ¿no? Trabajando dentro de un servicio de urgencias. ¿Cuál crees que es la penetración o el volumen de penetración a nivel global, ¿no? Es decir, a nivel general, nosotros como farmacéuticos hospitalarios, ya no solo ya en urgencias, sino en cualquier otros servicios o unidades,
¿cuál crees que es en realidad, ¿no? Desde el punto de vista de tu percepción, ¿no? De la percepción de ambos, ¿no? El grado de traslación real, de trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Como farmacéuticos dentro de unidades o equipos clínicos, siendo uno más, ¿no? Ganándose es como esto del liderazgo, ¿no? Uno no se levanta siendo líder, ¿no? El liderazgo se lo dan los demás, es una cosa que se gana día a día, ¿no? Claro. Mira, te voy a contar una cosa que creo que es muy interesante con respecto a la penetración. No lo sé, lo cierto es que de alguna manera no tenemos una formación reglada para trabajar en equipos de manera interdisciplinar, ¿no? De alguna manera, la diferencia entre interdisciplinar y multidisciplinar es que, ¿no? La multidisciplinar trabajan como grupo, ¿no? Cada uno tiene el nefrólogo, el cardiólogo puede hacer una interconsulta, el nefrólogo va por el riñón, el cardiólogo va por la ecocardio y el corazón, y el farmacéutico por el medicamento, ¿no? O la monitorización de la válvula. El trabajar en un equipo interdisciplinar es que conjuntamente deciden, ¿no? El tratamiento, en el caso de los medicamentos, del paciente, ¿no? Para cumplir con unos objetivos. Para poder participar del diseño del plan farmacoterapéutico, necesitamos pues tener una formación, ¿no? Que idealmente debería estar de alguna manera o reglada o prevista, estandarizada a través del programa formativo o a través de las sociedades, ¿no? En el que encontremos la manera de adquirir esos conocimientos, de integrarlos con los aspectos técnicos que no solo seamos requeridos para ver cuándo se ajusta un medicamento, sino saber si a lo mejor hay que cambiar de medicamento, ¿no? Poder tener esa visión más global con respecto al diseño del plan farmacoterapéutico. Integrar los conocimientos técnicos con los clínicos para poder estar en un equipo de manera interdisciplinar, compartiendo objetivos. Es lo que te iba a decir, iba a contar. Sin saber que esto existía, me encontré una vez por internet. Yo siempre decía que yo estimaba, por mi experiencia, que se tardan 3 años en trabajar de manera interdisciplinar. Mi estimación. Y encontré un relato que habla del bambú japonés, no sé si lo conocen. Este relato habla de que cuando tú plantas una semilla de bambú, la riegas, la abonas, la pones al sol, y durante 7 años no sale nada del suelo. No sale nada. Tú la estás regando, abonando y nada crece. Y de repente, después de esos 7 años, en 6 semanas puede alcanzar hasta 30 metros. Lo que estás haciendo es construir unas bases fuertes, unas raíces fuertes que luego puedan soportar pues el tamaño, ¿no? de lo que es el bambú. Pero si dejas de regarlo una sola semana o de abonarlo durante esos 7 años, todo se cae. Es decir, ¿no? Se pudre y no nace nada de ahí. Por eso siempre animo, ¿no? Como Manu dice, ¿no? Está un mes y cuando te empiezas a sentir cómodo con lo que has estudiado, con lo que estás practicando, tienes que ir, ¿vale? Esto no va de un mes ni de 4, va de años, mínimo 3, para conseguir resultados de manera evidente. Por el camino conseguirás tus logros, tus pequeños logros, que luego puedas ver plasmados en los resultados. No es la confianza del personal, los profesionales sanitarios que están a tu lado, que estarán, si le dedicas el compromiso y el esfuerzo. No es el de tus compañeros que vean que te llevas bien con los compañeros de la unidad, ¿no? Se trata de que tú seas consciente de que estás trabajando a través de los medicamentos por conseguir los resultados con los pacientes y seas capaz de verlo. Es que me parece que una de las que quizás nos cuesta mucho hacer, no sé, es un tema subjetivo, por mi parte, como todo. Todas las opiniones como son opiniones personales, pues son subjetivas, ¿no? Que estamos cargados de subjetividad los adultos, ¿no? Pero creo que somos incapaces de avanzar porque somos incapaces de hacer autocrítica, ¿no? O sea, somos incapaces de hacer autocrítica, ¿no? Entonces me gustaría, en este contexto, vincular dos cosas que acabáis de remarcar. Y una es, cuando hablamos de ser motor del cambio, ¿no? Muchas veces nos movemos desde el punto de vista de lo non-polite, ¿no? De no ser políticamente incorrectos, ¿no? Y de lo convencional, ¿no? Entonces, me gustaría
tener vuestra, ¿no?, del sistema y dentro de la propia farmacia hospitalaria a lo largo de todo este recorrido, que es mucho, fuerte y mucho lo que tenemos por delante, ¿cuáles son las palancas, ¿no?, en estos mimbres del bambú, que volveremos otra vez a ellos, ¿no? ¿Cuáles las palancas que nos anclan, ¿no? Porque a veces hay una dificultad a hacer cosas diferentes, ¿no? Hay miedos, ¿no? Y los miedos nos paralizan, ¿no? Hay una cosa que el tener miedo te paraliza a dar un paso adelante, ¿no? Es decir, al final es la quietud, ¿no? Entonces, me gustaría un poco ver dentro de la farmacia hospitalaria cuál es esa visión de lo distinto versus hacer lo establecido, ¿no? Y cuando digo lo distinto versus hacerlo establecido, me refiero porque al final en organizaciones que están muy estructuradas desde el punto de vista orgánico, ¿no? Al final hay un jefe o hay gente que gestiona servicios y que las personas, como somos de una manera, pues hacen que si alguien tiene pasión y compromiso y cree que hay que regar, al final dentro de 3 años o 3 meses todos veremos ese bambú de 6 o 7 metros, ¿no? Pero al final si nadie lo rega, pues es una cuestión parece como casi más particular, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría un poco como que compartieseis vuestra visión, ¿no? Es decir, si dentro de todo lo que tiene que ver con la farmacia hospitalaria, que es mucho, ¿no? Y mucho vinculado también a la tecnología, ¿no? A mucha tecnología, ¿no? A la robótica, a nuevas formulaciones magistrales, ¿no? A emplear, yo qué sé, pues incluso desde la impresión 3D, ¿no? O la impresión aditiva para generar fármacos específicos en relación a medicamentos huérfanos o múltiples cosas que son desde un punto de vista organizativo. ¿Creéis o consideráis que nos mueve más el estar dentro del statu quo, mantener el statu quo o hacer algo distinto penaliza? ¿Yo? Vale, Manu. Sí. Mira, yo creo que hay una parte que depende de uno mismo y es que cuando entras en un sitio o ves una forma de trabajar o pequeñas cosas que se pueden mejorar, puedes pararte a pensar y a decir, bueno, esto que estoy haciendo puede mejorarse, puedo hacer a lo mejor otra cosa que realmente pues obtenga un resultado que pueda beneficiar más al paciente. Voy a prepararme, pues no sé, esa guía o ese caso clínico que a lo mejor antes no lo estaba haciendo, que no se suele hacer de rutina. Creo que eso es una parte que va pues intrínseco de cada persona, pero luego también hay otro que hay veces que creo que el sistema te condiciona. O sea, por ejemplo, no sé, los sitios o comunidades donde a lo mejor pues existen pues, las bolsas de trabajo que tienen unos baremos, unas puntuaciones establecidas, hay veces que a lo mejor te dedicas más a intentar cumplir y no quedarte al fondo de esa ola porque sabes que tienes que hacer un poco lo que se habla a veces de la titulitis y el mérito y puedes a lo mejor estar haciendo 500 cosas que no te va a aportar muchísimo valor en vez a lo mejor de centrarte en una formación que realmente va a repercutir al paciente, mucho más estructurada, mucho más centrada en los problemas del día a día que te puede surgir. Entonces sí que creo que hay veces que tenemos esa influencia por parte del sistema y por parte de cuando acabe la residencia, ¿qué? Porque ahí ya durante la residencia también te empiezas a labrar un poco el futuro de lo que pasará cuando finaliza ese cuarto año. Y creo que hay veces que no es fácil dónde está el término medio entre ese cambio y hago otras cosas nuevas, que por supuesto creo que hay que hacerlo y con pequeños cambios podemos conseguir grandes cosas, pero sin perder de vista que en el cuarto año ya tienes los baremos y empieza tu vida, ¿no? De alguna manera, cuando es decir, en este campo del FIR, ¿no? Es decir, de tener que prepararse durante 4 años, sí que muchas veces al final somos lo que como y si las organizaciones lo que nos piden es pues tener puntos, pues al final vamos hacia esa línea, ¿no? Pero dentro de la parte, una vez que ya estamos ya establecidos, ¿no? Que ya empieza como nuestra carrera, esta orientación, ¿no? Que empieza en el FIR, ¿no? Y este enfoque que tiene que ver mucho también con la actitud personal, ¿no? Con la pasión, con el compromiso que comentabais ambos. Una vez que ya estamos ya en el campo de juego, Héctor, ¿es fácil hacer
O sea, llegar en un día, ¿no? Es decir, cada día que se abre la persiana a las 8 menos cuarto, llegar al servicio y proponer, oye, pues creo que si, ¿por qué no hacemos, ¿no? O ¿por qué no hacemos un abordaje, una aproximación diferente, ¿no? ¿Por qué no nos formamos de tal manera? Es decir, ¿por qué no nos acercamos o nos aproximamos a colaborar con atención primaria? ¿Por qué no hablamos con la dirección para hacer? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Es decir, esto es, somos activos a la hora de escuchar esto, tenemos entornos que favorezcan esta visión diferencial o lo mejor es seguir el camino preestablecido. Hombre, precisamente a la farmacia hospitalaria no se nos puede acusar de no adaptarnos a los cambios, ¿no? O a no innovar. ¿No? Hemos demostrado en los últimos 30 años, ¿no? Que hemos estado adaptándonos continuamente. Fundamentalmente es cierto que soportados muchas veces en la tecnología a muchos cambios. Cambios en las consultas externas con respecto al volumen de pacientes, a la complejidad de los tratamientos, por supuesto, ni te cuento con respecto a la oncología o anticuerpos monoclonales, los hospitales de día. Si algo no nos pueden acusar a los farmacéuticos hospitales de no estar pendientes, ¿no? Y adaptándonos continuamente. Dicho esto, es cierto que los ambientes de cambio ¿no? dependen de muchos factores, no quiero caer en tópicos, pero puede haber una dirección orientada a la innovación y que ese compromiso de innovación pueda no estar seguido, ¿no? por el staff que pueda haber y viceversa, ¿no? Puede haber un staff orientado a la innovación y una dirección con unos compromisos también relacionados con las gerencias de los hospitales, ¿no? en los que hay que poner el foco en ciertos aspectos relevantes para esa institución. Pero para mí personalmente creo que muchos de estos tipos de debates que pueda haber sobre innovación, ¿no? dentro de un propio servicio o dentro de una institución, avanzar hacia esto, hacia esto otro, creo que el debate se termina cuando hablas de los resultados, de qué resultados se van a obtener haciendo esto, qué resultados se obtienen siguiendo haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando a veces tengo la sensación, ¿no? Aparte de que somos una especialidad muy innovadora, a veces tengo la sensación de que caen tantas innovaciones, experiencias nuevas, etcétera, que hay una especie de borrachera, ¿no? de innovación, ¿no? de intentar hacer algo nuevo, avanzar por un campo que está muy bien, pero a veces no esperamos el tiempo suficiente para poder mostrar resultados, ¿no? Hay un montón de experiencias, lo tocaremos si da tiempo, con la formación FIR, en la que a un residente se le envía un área nueva, por ejemplo, hemodiálisis, hay una rotación en hemodiálisis, pues el pobre residente va aprendiendo cómo se trabaja allí, ¿no? Y hace, pues, una actividad, desde el punto de vista farmacéutico, pues muy loable, ¿no? Y entonces ya se habla de la integración de farmacéuticos en equipos de hemodiálisis, ¿no? Y no esperamos, no tenemos la paciencia de llegar al resultado. Si somos capaces de planificar o identificar áreas donde podemos mejorar realmente la salud de los pacientes, que es a lo que nos dedicamos en los hospitales, ¿no? Prácticamente no podrá haber debate, ¿no? sobre si seguir haciendo lo que hacemos, ¿no? con estos resultados o avanzar hasta ese otro sitio con estos resultados que podemos obtener, ¿no? Dando el paso 1, dando el paso 2 y dando el paso 3, ¿no? A veces a mí me consultan, ¿no? De que, bueno, ¿y qué resultados obtienes tú, ¿no? Yo puedo hablar de las recomendaciones, ¿no? de cambio de tratamiento que hago, pero no es el número, no es el número. Es si esa recomendación, ¿no? va a favor de que la salud del paciente mejore. Entonces, ahí es cuando, de alguna manera, si yo estoy haciendo cosas que van a favor de la salud del paciente, ¿no? demostrada a través de los cambios de los tratamientos, porque la evidencia científica lo dice así, porque el paciente le va bien, ¿no? No queda debate sobre si seguir haciendo lo de antes, que no sabíamos qué ocurría, ¿no? Tiene sentido o no. Creo que en el resultado y en esos objetivos está la clave de innovación sí o no, ¿no? Y no innovación a lo loco. ¿Y creéis que estamos, es decir, que tenemos los sistemas, las organizaciones preparadas para poder pasar de un enfoque a resultados versus un enfoque al fármaco o al medicamento, ¿no? ¿Creéis que tenemos estructuras, herramientas que nos permitan o que faciliten esa transición?
Probablemente, ¿no? Llevamos, no sé cuánto llevamos, no soy un especialista en tecnología, llevamos mucho tiempo esperando el Big Data, ¿verdad? Que es un botón que nos da todos los resultados de lo que hacemos sin fallar y monitoriza, ¿no? Como el gran hermano del hospital. No sé si eso, evidentemente, cuando llegue, pues será capaz de darnos toda la información que necesitamos, pero sí es verdad que podemos encontrar medidas intermedias que nos ayuden a saber si estamos en el camino correcto o no, ¿no? No solo se trata de cosas tan duras como la mortalidad o la estancia, ¿no? Creo que fundamentalmente hoy día hay un abuso, pero porque probablemente no tengamos otra medida de la medicina basada en la evidencia, ¿no? Si los estudios decían que esto con este perfil de pacientes les va bien y nosotros lo aplicamos, ¿no? Controlando los efectos adversos y las posibles comorbilidades, a este paciente le irá bien, ¿no? Y creo que de alguna manera tenemos que ir hacia ese lugar, ¿no? A lo mejor inicialmente a través de variables subrogadas, ¿no? Pero intentar llegar hasta que sepamos qué pacientes realmente, ¿no? Pues les ha ido bien o cuáles no, a cuáles cambiar en tiempo real. Para mí todavía me parece casi una historia de ciencia ficción, pero los que saben de inteligencia artificial, los que saben de Big Data y los que saben de todo esto, pues sabrán realmente el camino que queda por ahí. Sí, comentaba, yo también lo comparto, ¿no? Creo que lo comentabas esto de la borrachera de la innovación ambos, ¿no? Creo que a veces que no tenemos, que tenemos tan poca paciencia, ¿no? Es todo tan a corto plazo, ¿no? Es decir, querer los resultados a corto plazo que al final ese bambú hay que regarlo durante 7 años, ¿no? Durante 7 años cada semana y no fallar nunca, ¿no? Y al final tenemos poca paciencia, no vemos la estructura, ¿no? Y los mimbres, ¿no? Entonces, comentaba el otro día Gerardo que en la parte de los fármacos que hablaba de la toxicidad, ¿no? Y hablaba de que nos ocupábamos mucho de la toxicidad y de la eficiencia de los fármacos y no nos hablábamos ahora, no nos centrábamos un poco, ¿no? en ver el impacto que tenía cada tratamiento, ¿no? Él hablaba de oncología sobre un paciente determinado. Entonces, en esta visión me gustaría también un poco tener la perspectiva de Manu, ¿no? Es decir, desde tu visión, cuando empezaste la residencia y empezábamos a hablar de machine learning y de un montón de palabras que nos llenan la boca, ¿no? Y que al final hay un gap, un contraste en la práctica asistencial diaria, ¿no? En el día a día. ¿Cómo lo ves tú, ¿no? ¿Cómo ves tú esta trayectoria de si realmente estamos en el camino para pasar de ese enfoque a resultados versus ese enfoque al fármaco o al medicamento? Yo creo que probablemente estemos en el camino, pero también veo tan heterogeneidad de programas distintos, a veces muchos problemas a la hora de exportar y explotar los datos, que quizás a lo mejor simplemente usando las herramientas que tenemos actualmente disponibles y registrando todo, porque esa es otra cosa que me parece importante, la cultura, por así decirlo, del registro, porque a mí también un poco me sorprendió tanto de Héctor como cuando estuve de rotación en el Reino Unido, los registros de todo tipo de actividad que tenían y los análisis que hacían a raíz de esos registros. Es decir, era un análisis pormenorizado desde donde sabían todo tipo de intervenciones, la calidad de las intervenciones, el análisis, pues no te voy a decir semana a semana, pero sí cada 15 días o al mes de toda la actividad de cada persona de la farmacia. Y me parece muy importante lo que es el registro de las actividades. Y sí que creo que a lo mejor ahora con los registros o programas que tenemos disponibles podemos avanzar un poquito más en el registro y evaluación a partir de todos esos sistemas, ¿no? Que tenemos y con los que trabajamos hoy día. Creo que esos matices son los que son necesarios de estos contextos, ¿no? Como es esta cumbre, ¿no? Yo creo que esta tarde, al final, lo que estamos sacando que son como experiencias, vivencias que están pegadas al día a día, ¿no? Que están pegadas a las necesidades, que están pegadas a la visión que tenemos para ser motor del cambio. Y me parece que a veces nos enfocamos mucho en la tecnología, ¿no? Y no nos enfocamos, como acabas de comentar, en un matiz que es importante, ¿no? Que hay mucho volumen de datos, ¿no? Y tenemos, ¿no? Decimos, se nos llena la boca, en un servicio de salud registramos no sé cuántos millones de citas de atención primaria, no sé cuántas millones de consultas, ¿no? Pero tenemos que ver el valor de lo que registramos y el valor de la actividad, ¿no?
Ya estamos ya casi en la parte final y siempre suele pasar y pasa en cada cumbre que el tiempo se pasa volando y no me gustaría cerrar sin hablar de un tema que creo que a los tres nos da formación y ya no solo de la formación sanitaria especializada, ¿no? Y de lo que es el FIR, ¿no? Y del enfoque y de las probabilidades y de los retos que tenemos por delante. Pero más allá de esto, sí que me gustaría tener la visión de cada uno de vosotros de cuáles son las capacidades, las competencias, las habilidades que deberíamos de empezar a cubrir, ¿no? Que tenemos desatendidas, ¿no? Y que a veces vemos esas soft skills, ¿no? Comentaba Héctor que la laguna, tanto en la formación en el FIR, ¿no? Ni con posterioridad nadie se ocupa de aquellas competencias que tienen que ver con habilidades que están tremendamente vinculadas a ese trabajo no multidisciplinar, sino interdisciplinar, ¿no? Y que tienen que ver, ¿no? Desde mi punto de vista, con la empatía, con el trabajo en equipo, con aquellos elementos que son clave, ¿no? Entonces, desde una perspectiva también en que las necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? Es decir, tú, Manu, pues ya acabó la residencia, ¿no? Pero los nuevos compañeros y fue el vocal dentro de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria de residentes, ¿no? Como teniendo una visión muy holística de todo, pero también tienes un poco la visión de los que vienen por detrás, ¿no? Y las generaciones cambian porque tienen otras necesidades que están ajustadas a otros tiempos, ¿no? Entonces, desde tu perspectiva, Manu, ¿cuáles son las tres cosas que crees tú que deberíamos de atender y que más allá de lo técnico, ¿no? Y la excelencia del conocimiento estamos desatendiendo? Mira, pues por ejemplo, siempre se habla de competencias digitales, pero hay veces que es un concepto un poco abstracto y luego cuando llegas en el día a día, pues ves que la mayoría pues seguimos utilizando el PowerPoint, hacemos presentaciones que hay veces que te dan ganas pues de desviar la atención de lo que alguien está contando y por ejemplo hay uso de herramientas que están trabajando ahora mismo el grupo de farmacia hospitalaria que las teníamos que estar usando ya. Los residentes de hoy en día tenemos ya que tener unas habilidades adquiridas con respecto a eso. Te hablo de programas como puede ser, por ejemplo, Symbaloo, en el entorno de aprendizaje, te hablo también de Feedly, por ejemplo, y después otra habilidad que yo creo que también que deberíamos darle bastante valor y que también necesita una formación es la comunicación. O sea, actualmente ya no te hablo solo de redes sociales donde estamos a lo mejor pues expuestos y tenemos que hacer o participamos alguna vez en alguna charla, sino simplemente te hablo de una sesión clínica. Creo que tenemos que aprender a transmitir, sobre todo realmente, pues si nos interesa también esa docencia o simplemente exponer a otros compañeros un trabajo, un proyecto, la comunicación creo que es muy, muy importante. Y luego también el hecho de hacer equipo y de interconectarse y las relaciones personales, principalmente a mí me preocupa ahora con todo esto de la pandemia, ahora que se han perdido, por ejemplo, las reuniones, las jornadas, los congresos. ¿Dónde están esas relaciones que son tan importantes? Ese crear amigos y compañeros de trabajo durante la residencia, que ahora mismo todo eso está parado y es súper importante a la hora de avanzar, esos amigos que te van a acompañar a lo largo de la residencia y ese aprendizaje y el conocer a las personas. No, me parece una síntesis clave, porque creo que uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema es la comunicación, ¿no? Es decir, es trasladar y transferir de una forma sencilla, ¿no? Fácil de entender qué es lo que somos, ¿no? Y cuál es el valor que aportamos, ¿no? Entonces, a veces, si supiésemos hacerlo de una forma más clara, más concisa y quizás más precisa, no perderíamos tanto tiempo en intentar demostrar otras cosas, ¿no? O sea, que me parece fantástico. Y sobre todo el matiz, ¿no? De la transformación. Hablamos de transformación digital o hablamos muchas veces de palabras y de contextos que lo que hay que hacer es bajarlos, ¿no? Es que esas habilidades, esas competencias sí que son imprescindibles, ¿no? Para poder, al fin y al cabo, están vinculadas a comunicar, ¿no? Es lo que comentabas, ¿no? Ves a veces en eventos presentaciones en PowerPoint con
bueno, pues con estructuras que son, ¿no? Es decir, que vienen, parecen de los años 90, ¿no? O presentaciones estructuradas con una falta de visualización y de mensaje, ¿no? Que lo que derivan es un poco esta, ¿no? Esta carencia de estas competencias en lo digital y en la parte de comunicación que acabas de evidenciar. O sea que nada, magnífico, Manu. Héctor. Sí, no, yo que venía, no sé, estábamos hablando desde el punto de vista de la formación del residente. Bueno, lo primero es que no me podía quedar sin decir que el tiempo, la dedicación que le demos a los residentes será directamente proporcional al compañero de trabajo que tengas al lado en unos años. ¿Sabes? Es decir, si le dedicas tiempo de formación, le das de comer, le das conocimiento, le das habilidades, ¿no? Mejor compañero tendrás el día de mañana, ¿no? Más independiente, más incluso que te pueda formar a ti en otros aspectos. Así que creo que por un lado hay que defender la dedicación a la formación dentro de unos servicios que por supuesto estamos saturados, ¿no? Pero que de alguna manera va a repercutir en el futuro del propio servicio y de la especialidad. Sin duda, todos los programas, hemos estado hablando de integración en equipos de manera interdisciplinar, de conocimientos clínicos, de, por supuesto, los conocimientos técnicos que nos caracterizan, pero en ningún lugar, ¿no? se atiende la comunicación, ¿no? Como decía Manu, la comunicación no solo es poder trasladar un conocimiento, ¿no? o un requerimiento o una sugerencia, también es escuchar las necesidades, ¿no? de los otros profesionales, de los servicios clínicos concretos, ¿no? Escuchar las necesidades, entender esas necesidades y volver otra vez a poner sobre la mesa los objetivos, ¿no? que se plantean con el paciente con respecto a esas necesidades, ¿no? Cuando los enfrentas, de alguna manera, cuando puedes, ¿no? Clasificarlas, ¿no? por prioridad, por necesidad y de alguna manera también aprender a escuchar esas necesidades, no cada uno una parte disgregada del conocimiento en el hospital, ¿no? Al cardiólogo le preocupa el corazón, al nefrólogo el riñón, ¿no? Y al farmacéutico el medicamento, ¿no? Sino, de alguna manera, poder escuchar y entender las necesidades tanto de los equipos como de los pacientes, creo que de alguna manera ayuda a regular, o sea que comunicar, ¿no? Escuchar y de alguna manera llegar a acuerdos para conseguir los mejores resultados son habilidades que no están en ningún programa. Que a lo mejor algún compañero te puede enseñar por el camino o como muchos habremos aprendido también fallando, ¿no? Pero también dándonos cuenta, ¿no? de cuál es la mejor manera para poder trabajar pues, en un ambiente donde hay más de 3.000 profesionales, ¿no? Cada uno también con sus caracteres que hay que respetar también, ¿no? Siempre que se trabaje de manera profesional. Y eso es una cosa que hay que también poner el foco, ¿no? Y buscar la manera de que esa formación también llegue, por supuesto. Bueno, estamos ya en tiempo. Yo quiero daros las gracias a los dos por compartir esta tarde, ¿no? Que ha pasado, o sea, con una fluidez y ya cuando nos hemos dado cuenta ya se nos ha pasado la hora entera. Y creo que manifiesta un poco y evidencia la visión de lo que representa ser motor del cambio, ¿no? Y creo que es la visión de tener hambre, ¿no? De pensar en grande, ¿no? La visión de la farmacia hospitalaria, de tener autocrítica, ¿no? De salir de frente del ordenador, de evaluar, ¿no? De la formación y el conocimiento y regarlo, ¿no? De no cogernos una borrachera, como comentaba Héctor, una borrachera de innovación, ¿no? De no dejarnos sorprender por la tecnología, ¿no? De tener paciencia para poder evaluar aquellos cambios, ¿no? De tener nuevas competencias, nuevas habilidades, ¿no? De crecer y sobre todo de escuchar, ¿no? Y creo que así se resume en la visión de ambos, en vuestra trayectoria, en vuestra experiencia que acabáis de compartir esta tarde, de forma evidente el reto que tenemos por delante y el camino andado, que es mucho, ¿no? Y cómo este camino andado,
detrás de este camino hay profesionales con caras y ojos como vosotros, ¿no? Pero como todos los compañeros farmacéuticos y farmacéuticas que están cada día en todos los hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud intentando llegar al paciente, trascender, hacer de la farmacia hospitalaria, bueno, pues que tenga un mayor impacto en el paciente y buscando, sin lugar a dudas, ese enfoque basado en resultados, ¿no? Y esa visión interdisciplinar, ¿no? Queda camino por delante, pero está claro que con los mimbres que hay aquí, con Héctor y con Manu, el camino será fácil, ¿no? Entonces, daros las gracias a los dos por esta tarde y por acompañarnos a subir esta extensión de este naranjo de Bulnes. Y nada, damos paso os vemos al resto en la próxima cumbre, que será el 13 de abril. Subiremos el aneto y el aneto será creando equipos eficientes. Hablaremos en esta cumbre entraremos en el meollo, ¿no?, de los recursos humanos, en el meollo de los equipos, en el meollo de cosas que se han hablado aquí cuando hacemos referencia a trabajar de forma interdisciplinar, y lo haremos de la mano el 13 de abril de Cristina Aranda, bueno, que es una compañera que es responsable de desarrollo de negocio para Europa de Tiger, que es una empresa referente en temas de Machine Learning e inteligencia artificial, y con María Jesús Lamas, que es la directora de la Agencia Española del Medicamento. O sea que os esperamos el 13 de abril y muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias, Manu. Gracias, Héctor y Rodrigo.